Buenas tardes, bienvenidos a Objetivos, el programa que habitualmente conduce Ricardo Fonseca y que hoy por razones personales está ausente con aviso y justificado. Vamos a tratar de reemplazarlo seguramente infructuosamente, pero afortunadamente tenemos un conjunto de invitados que van a permitir que en esta próxima hora de este programa, que como ustedes saben se emite los sábados a las 20:30 y se repite el lunes, tenemos unos invitados que seguramente van a permitir que usted disfrute de sus opiniones y se esclarezca seguramente sobre varios temas. Vamos a ir al corte, presentamos el programa, los auspicios, y en el primer bloque vamos a hablar con Marcelo Capello, el presidente de Yeral de la Fundación Mediterránea, para ver cómo están viendo, qué están percibiendo de esta complicada, compleja y a veces agobiante realidad económica. Vamos al corte y cuando volvemos estamos con Marcelo Capello. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. En el marco de la puesta en marcha del futuro sistema de transporte público de pasajeros, la Municipalidad de Córdoba inició las obras de las primeras dársenas para el corredor Solo Bus, que circulará por Avenida Sabatini. Estos corredores Solo Bus permitirán generar una mano única para colectivos en 5 importantes avenidas de la ciudad. Las dársenas estarán separadas por delineadores y tachas plásticas reflectantes para impedir que sean utilizadas por motos y autos particulares. El corredor Sabatini tendrá Solo Bus desde la terminal de ómnibus, conectando con Sargento Cabral en la primera etapa, y prevé llegar hasta el Arco de Córdoba. Esta iniciativa ya ha sido implementada en ciudades de todo el mundo y se estima que agilizará hasta un 20% el tiempo de recorrido de los colectivos y disminuirá sensiblemente el riesgo de accidentes de tránsito en la ciudad. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Si usted es contador público, licenciado en administración o licenciado en economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. ¿Quién no tiene un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? 31 años de trayectoria y más de 7.200 viviendas sociales entregadas. Antes de ingresar como asociado, puede conocerse materiales, construcciones y también lotes elegibles bien ubicados. Para mí son barrios hermosísimos. El barrio es tranquilo, tenemos todo al alcance. Luego puede empezar de cero el plan y sin ningún requisito, eligiendo tipología y superficie de vivienda.
Vi todo el periodo constructivo, desde la primera hilada de ladrillos hasta que me entregaron la llave. Emprende el camino seguro. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bueno, como decíamos recién, tenemos la visita y le agradecemos en nuestro nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, el presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, con quien vamos a tratar de hacer algunas consideraciones sobre la situación económica, habida cuenta de qué va a pasar con la economía. Muchos se preguntaron qué pasará después de las elecciones primarias que hemos tenido. Bueno, de eso vamos a hablar con Marcelo. Muchas gracias por estar acá, Marcelo. Gracias a ustedes, Alfredo, y a Ricardo, que también me invitó. Siempre es un gusto compartir con ustedes el programa. Bueno, la primera pregunta es, la semana anterior a las elecciones hubo muchas consideraciones respecto de qué podía ocurrir con la situación económica, con las decisiones en materia política y económica del gobierno, en función de cuál fuera el resultado electoral. Bueno, ahora está el resultado de las primarias. ¿Qué percepción tenés de qué se puede esperar, digamos, de la economía post-primarias? Tuvimos el primer paso, falta el de octubre. Habría que esperar quizás medidas en estos 2 meses hasta octubre para tratar de remontar posiblemente el resultado. Si eso ocurriese, uno podría especular con que haya algún anuncio en términos del impuesto a las ganancias. Personalmente creo que eso ha traído un alto costo político al gobierno. Deben ser conscientes de eso y posiblemente pueda haber algún anuncio al respecto. No hay que descartar algún aumento del gasto en alguna obra pública importante o en asignaciones familiares, la asignación por hijo, apuntando a octubre. Si en octubre se repite un resultado similar al del domingo pasado, ya ahí el periodo que sigue son 2 años, hasta el 2015. Me parece que el gobierno o desde el gobierno van a evaluar qué posibilidades ciertas tienen en el 2015. Me parece que la reelección va a ser descartada, pero quizás tengan la posibilidad de dejar en el sillón de Rivadavia a alguna persona muy ligada al modelo. Si esa posibilidad la ve lejana la gente que integra el gobierno, me parece que se va a venir un periodo de 2 años en el cual van a intentar no corregir las serias distorsiones que tiene la economía argentina, pero también intentarían, me parece, no profundizarlas por el riesgo que eso tendría de que se le vaya la situación de las manos. Por ejemplo, hay un problema grave ya de competitividad. Ya actualmente el gobierno lo está afrontando con una tasa de devaluación más parecida a la inflación. Eso es probable que en el tipo de cambio oficial siga de esa manera e inclusive intentando pasar levemente por arriba de la inflación a la devaluación. En materia fiscal tenemos el problema que recién decíamos con ganancias. Es probable que ya sea antes de octubre o después haya algún intento de reducción, más probablemente antes. En materia energética, que tenemos otro grave desequilibrio, está el retraso tarifario. Uno esperaría que no corran con demasiados costos políticos en los últimos 2 años, si ven que tienen que abandonar el poder, o en cualquier caso. Entonces, supuestamente se animarían a tocar lo que serían solamente las tarifas sobre las familias de más altos ingresos. Yo soy un convencido que en la política no se preocupan tanto cuando ven que hay un problema, sino cuando ese problema económico, en este caso, comienza a tener costos políticos importantes. Y en ese sentido, creo que solamente van a atender a aquellos problemas que le están generando costos políticos y a aquellos otros desequilibrios que todavía no se han transformado en un costo político importante, los van a tratar de patear hasta el 2015 y que el próximo gobierno se las arregle. Digamos, el tema de la inestabilidad del nivel general de precios, de la inflación, es probable, uno puede intuir que tuvo algún impacto en la decisión de los electores, que ven que con una inflación del 25%, sus ingresos reales se ven afectados, por más que hayan obtenido mejoras en sus salarios nominales. Ahora,
¿Qué impresión tenés de cómo ve el gobierno ese problema y si es que puede hacer algo para resolverlo? Con la inflación hay un problema importante al momento que alguien se decida a intentar bajarla, que es que para bajar la inflación primero habría que recomponer ciertos precios relativos que están desfasados. O sea, un plan tradicional de estabilización, pero con los precios relativos actuales, ya sea tipo de cambio, tarifas, etcétera, no serviría de mucho porque al tiempo habría que intentar cambiar esos precios relativos. Pero cambiar los precios relativos inicialmente y después intentar estabilizar en un gobierno que ya va a estar en sus 2 últimos años, se puede volver muy riesgoso, de que haya un fogonazo inflacionario y que después ya no se lo pueda contener, ¿cierto? Algo parecido al Rodrigazo del año 75, si se intentaran corregir drásticamente ciertas variables, pero con falta de credibilidad y quizás también sin convencimiento técnico en los funcionarios del Ministerio de Economía respecto de cómo hay que manejar esa situación. El otro tema que claramente es una dificultad que el gobierno ha tratado de solucionar por mecanismos que no le han dado resultado es el problema de la escasez de dólares, digamos, ¿no? Todos los mecanismos, el cepo, la emisión de los CEDIN, no ha tenido realmente. Ayer el Banco Central ha resuelto, digamos, la aplicación de un monto de fondo de desendeudamiento, se llama, de 2.500 millones de dólares, que se van a pagar con reservas, lo cual probablemente va a llevar a que las reservas caigan por debajo de los 35.000 millones de dólares, siendo que estuvieron en 52.000. ¿Tenés la impresión de que este drenaje de reservas, primero, si se va a mantener en el tiempo a pesar de las medidas del gobierno, y hasta cuándo aparece como, digamos, no estar en un nivel peligroso el nivel de reserva? De los 3 factores que podrían llevar al gobierno a tomar un cambio de rumbo, creo que ese es el más importante. Los 3 factores creo que son reservas, tasa de inflación, si subiera algún escalón obviamente le preocuparía al gobierno, y tasa de desempleo. Si subiera el desempleo me parece que también habría alguna reacción. Pero el más próximo inconveniente son las reservas, que siguen bajando desde febrero del 2011, en que tuvieron el récord que recién señalabas. Van a bajar hasta 34.000 millones de dólares posiblemente a fin de año. Y la tendencia en las principales variables que conforman la balanza de pagos es a empeorar. En exportaciones industriales que no son de autos están en números negativos, están bajando respecto al año pasado. Y eso en autos, tiene que ver con el tipo de cambio. Con una situación de tipo de cambio, básicamente, o de costos altos en dólares para producir, con impuestos, una falta de competitividad general para el sector productor de bienes industriales, básicamente. En el agro los problemas suelen ser más con el precio y con las retenciones en todos casos. Entonces, ¿dónde el gobierno podría actuar de una forma cortoplacista en estos 2 años de transición hacia un nuevo gobierno? Y básicamente con el turismo. Ahí me parece que después de las elecciones se va a venir un aumento, alguna mayor restricción, que puede ser subir el impuesto, está en 20, las compras al exterior puede subir al 40, 50%. La otra sería desdoblar el mercado de cambios con un tipo de cambio para el turismo y financiero libre y probablemente también aprovechar para devaluar el oficial un poco más rápido, pero eso ya sería un poco más riesgoso, sería devaluar a medias. Me parece que primero se intentaría restringir más la salida al exterior, no con restricciones cuantitativas, pero sí encareciendo el costo de los viajes, incrementando el impuesto que recién señalaba. En materia de balanza de pagos, otras cosas no tiene muchas chances de hacer, porque volver a los mercados de deuda, por ejemplo, voluntarios de deuda, es algo que no está en la ideología de este gobierno, y además, aun cuando lo intentaran, ya tienen menos posibilidades, ¿no? No tienen credibilidad. Para pagar al Club de París, como en algún momento se lo había pensado, sacar reservas para pagarle al Club de París, quizás era posible hace 2 o 3 años cuando se planteó eso, pero ahora ya es más improbable por el hecho de que las reservas irían a un nivel mucho más bajo, de manera que creo que ahí van a seguir los parches y no soluciones de fondo, como en la mayor parte de la política económica, intentar llegar al 2015 y que el que entra
intente solucionar los problemas, va a tener costos políticos y bueno, probablemente en este gobierno se esté persiguiendo precisamente eso, que otro sea el que pague los costos políticos. Decías recién, bueno, un tema es la inflación, que nos decías cuáles son las chances que tiene, el tema de reservas. El tercer elemento que señalaste es cuando esta situación se traslada al mercado de trabajo y empieza a haber problemas con la tasa de desempleo abierto. ¿Qué impresión tenés de cómo va a evolucionar? Porque hasta ahora la tasa de desempleo, si bien se ha mostrado más dinámico el sector público que el sector privado como creador de puestos de trabajo, ¿qué impresión tienen ustedes, digamos, de los análisis que hacen en relación a la evolución en el mercado de trabajo? El empleo privado está prácticamente estancado, crece, como decía, solo el empleo público. ¿Cuándo uno podría esperar que se recupere el empleo? Bueno, o porque bajan los costos laborales en dólares, o sea, se recupera competitividad, normalmente eso suele ocurrir con una devaluación, o porque la economía mejora en su nivel de actividad por algún factor exógeno y que eso redunda luego en mayor demanda laboral. Esta segunda alternativa, por lo que estamos viendo, el 2014 viene también complicado porque la soja está cotizando para la cosecha que viene a un nivel inferior que la actual y porque en Brasil hay que seguir muy de cerca porque en junio y julio de este año cayó mucho la venta de autos en el mercado interno de Brasil, ya hay alguna repercusión sobre las fábricas locales, inclusive acá en Córdoba, y esos dos factores externos, que son los dos principales para Argentina para el corto plazo, que son soja y Brasil, no pintan tan bien para el año que viene. Entonces, el empleo privado, si el contexto externo no es bueno y por el lado de la competitividad industrial ya está seriamente amenazada, me parece que va a seguir muy chato hasta que cambien la política económica. Bueno, antes de deprimirme, digamos, completamente, tenés 1 minuto y medio para decirme de la combinación de esto. ¿Ustedes ven la posibilidad de que caminamos hacia una crisis, digamos, hacia un crack? ¿O lo que ven como más probable es una degradación de la performance macroeconómica, pero sin un crack como fue el 2001, como fue el Rodrigazo? En 1 minuto y medio, si podés, dame esa mirada. Sí, más allá de que la actividad económica suele tener variaciones por factores exógenos, nosotros estamos convencidos desde hace ya varios años, sobre todo del 2007-2008 en adelante, que la política económica entró en un sendero no sustentable en el tiempo. Progresivamente, donde se van introduciendo parches, pero que no tiene a largo plazo visos de cambiar hacia una situación más promisoria. Por eso estos 2 últimos años vamos a salir con la política de parches y para lo que va a definir si vamos a ir a un escenario mediocre, que es el más probable, a otro con mayores problemas donde, como decía, podría haber alguna variable que salte a niveles más importantes, como ocurrió en Argentina en el 75, después a fines de la década del 90 o comienzo de la década de los 2000, o sea, una fuerte devaluación o un fogonazo inflacionario, lo vemos solamente ligado a un contexto externo que empeora mucho. En esa situación, por la característica que tiene este gobierno para tomar decisiones, van a dejar llevar la situación hasta un punto donde ya no haya retorno y generalmente ahí es donde viene el golpe que da el mercado, pero no un golpe en el sentido de conspiraciones como normalmente se lo suele ver en la política, sino simplemente que la gente sale a comprar divisas o apuesta en contra del peso y se produce algún efecto vía el mercado. Pero va a depender mucho de la situación del contexto externo. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho, te agradezco además la claridad de siempre y seguramente te vamos a estar convocando en el futuro, probablemente después que hayan pasado las elecciones, el partido que se juega por los puntos, digamos, este fue un poco un amistoso, para tratar de ver qué se percibe en relación al futuro de la situación económica. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Sánchez Freites sobre una innovación tecnológica en una actividad particular que es el de servicios de urgencia médica. Vamos al corte y cuando volvemos estamos con él.
Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos. Durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte es 31 años bien cumplidos. Bueno, como recién les comentaba, tenemos como invitado al director médico de un servicio de urgencias médicas de URG, que es una empresa del grupo OSDE, que seguramente todos conocemos porque vemos sus ambulancias por la ciudad, y que además ha tomado la decisión de incorporación continua, diría yo, de tecnología, y sobre eso vamos a hablar con el doctor, a quien por supuesto le agradecemos la presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que le pediría, por si alguno de los televidentes no tiene en foco exactamente la empresa, que nos dé, digamos, un pequeño párrafo sobre lo que es la empresa, sobre lo que son los servicios, en el contexto de lo que es el Grupo OSDE, que por supuesto todos conocen. Sí. URG es una empresa del Grupo OSDE. El Grupo OSDE tiene 4 empresas que conforman el grupo. La más conocida, por supuesto, es la obra social, ¿no es cierto? Tiene su compañía de turismo, que es Interturis, tiene una compañía también que se dedica a seguros de retiro y de vida, que es Binaria, y como empresa de emergencias médicas, Urgencias, que en septiembre del año pasado cambió su nombre. Hemos tratado de amoldarnos a la nueva modalidad de comunicación, con una sigla, URG, que nació en Rosario hace ya 16 años. Nosotros aquí en Córdoba ya llevamos casi 8 años, a fin de año cumplimos 8 años ya de servicio en la ciudad, y en la cual, honestamente, si uno tuviera que hacer historia, digamos, creo que uno puede medir el crecimiento de varias formas, ¿no? Tal vez la afiliación, la cantidad de socios que se van incorporando a la empresa es cada vez mayor, y nosotros hoy en 6 años hemos logrado tener
más de 155.000 afiliados, o sea que realmente... repítame ese número. ¿Cuántos afiliados tienen? 156.000. 156.000. Sí. O sea que realmente en 6 años haber logrado esto, bueno, seguramente la marca OSDE ayuda mucho, lógicamente tracciona notablemente en lo que es, digamos, la afiliación, pero evidentemente el servicio es lo que hace mantener y bueno, lógicamente es un mecanismo válido para seguir incrementando el número de afiliados de la empresa, ¿no? Coménteme, digamos, tengo aquí una pequeña comunicación que hace referencia a una decisión que me parece que va en línea con tratar de optimizar el servicio, mejorar la información. Exacto. Nosotros somos una empresa que estamos permanentemente en la búsqueda de los mejores recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos para que la gente pueda entender a los médicos que nos dan esencialmente precisión. La medicina, como ciencia, es una ciencia donde trabajamos con seres humanos que son seres biológicos, motivo por el cual el 2 más 2 no existe, igual a 4. A veces 7, a veces 23 y de vez en cuando es 4. Esto hace que las variables vayan cambiando y necesitamos realmente tener a veces elementos o tecnología que nos dé precisión en nuestro accionar. En búsqueda de eso o con ese fin estamos siempre analizando alternativas que existen, que algunas se pueden desarrollar localmente en el país y otras, tal vez muchas, afuera. La aparición de las tablets, digamos, en el mercado nos ha dado la posibilidad de poder desarrollar algo que para nosotros nos da nuevamente precisión y mucha seguridad en el accionar, y es poder implementar utilizar en las tablets la historia clínica, la conformación de una historia clínica digital. Esto a los afiliados les trae beneficios que creemos que son sumamente importantes. ¿Y dónde está, digamos, el beneficio? Ustedes en cada ambulancia, recién veíamos unas imágenes cuando se veían las ambulancias de URG. Ustedes en cada ambulancia llevan una tablet que les permite... en cada ambulancia y a su vez en cada médico, porque nosotros tenemos una estructura de médicos a domicilio, que ellos también tienen una tablet, cada uno de ellos. Entonces, esto trae beneficios realmente muy patentes, se pueden objetivar claramente. Uno de ellos es que tiene la posibilidad de accionar el GPS. Entonces, cuando llega la atención, donde ya sale en forma automática todos los datos relacionados al afiliado, en cuanto al nombre, por supuesto, la edad, el sexo, la dirección, uno aprieta un icono y automáticamente me indica el trayecto por el cual yo debo ir. Entonces, eso a mí me da mucha precisión, sobre todo en barrios más alejados. Córdoba, creo que usted lo sabe, es la ciudad más grande del mundo en cuanto a ejido municipal. Entonces, lógicamente, conocer toda la ciudad es también muy problemático para la tripulación. Entonces, y llegar rápido en esto debe ser... Claro, crucial. Nosotros tenemos varias cosas en la cual nosotros medimos, varios parámetros de calidad en el accionar de nuestro servicio. Uno de ellos es los tiempos de llegada. Y en situaciones de emergencia, donde tenemos realmente muy corto tiempo, que es de 10 minutos, y en una situación de urgencia médica, que es de 15 minutos, la precisión que nos da el GPS en cuanto al trayecto para poder arribar a eso con seguridad, eso es una ventaja que la gente puede objetivar claramente. La otra cosa que también da, y esto mucha tranquilidad a nosotros los médicos, y esto trae un beneficio hacia la gente, es que a medida que este sistema se va utilizando, las atenciones anteriores se van cargando, de modo tal que uno cuando llega al domicilio, uno tiene todo el historial de qué han sido los motivos por los cuales nos habían llamado anteriormente, si están o no relacionados con la patología actual. Es como una especie de, digamos, de historia clínica digital. Exactamente, es una historia clínica digital, donde figuran todos esos antecedentes. Antes, con el sistema de papel... Y con la letra de los médicos. Y con la letra de los médicos, que se le suma, es otro factor también de riesgo. Y le puedo asegurar que muchas veces tengo que controlar las historias clínicas y tengo que llamar al médico para decir ¿qué es lo que puso? ¿Qué puso aquí? Y le puedo asegurar que más de una vez el médico viene y dice, la verdad que no lo sé tampoco, porque en el apuro de la situación, y eso es totalmente entendible. Esto no es justificación, es real. Tenemos que actuar a veces con mucha rapidez para solucionar. Y esto, bueno,
nos trae una ventaja, ¿no?, muy grande. La otra ventaja que creemos que es muy importante es saber exactamente la medicación que toma el enfermo, y eso queda almacenado en el historial, y queda almacenado los antecedentes de alergia. Entonces, si yo tengo alergia a tal o cual medicamento, el médico no lo va a poder prescribir porque el sistema va a saltar una alarma diciéndole de que es alérgico a tal o cual medicamento. Entonces, realmente nos da mucha precisión y mucha seguridad en el accionar. Y esto trasunta en el afiliado, en el enfermo, calidad prestacional. Le hago una pregunta. El paciente, el afiliado de usted, ¿tiene posibilidad de acceder a esa base de datos si él quiere incorporar alguna cuestión? En este momento no. Lo que nosotros estamos, digamos, dentro de este ánimo de incorporar tecnología, todos nuestros móviles tienen una impresora que se comunica por Bluetooth con la tablet. Si el paciente hoy, al día de hoy, quiere, digamos, una copia de esa historia clínica, el médico con lo único que tiene que hacer es prender la computadora y la impresora, y automáticamente se imprime la hoja de historia clínica. Lo mismo hacemos cuando, lamentablemente, un paciente tiene que ser internado por tal o cual complicación. Entonces, antes de que arribe el móvil a la institución sanatorial, se le entrega al médico de guardia o al médico de terapia intensiva la copia de la historia clínica, que es exactamente la misma información que figura en la tabla. O sea que eso, lo que usted plantea, es un desarrollo que lo tenemos en vista y vamos hacia eso está claro. Y va a poder acceder desde el portal de URG, poniendo solamente su número de afiliado, y allí va a figurar todo eso. Pero todavía no está pero lo comunicaremos cuando llegue el momento. Bueno, doctor, le agradezco la presencia y además, aunque uno piensa que nunca los va a llamar, es bueno saber que si los llama, tienen todas las condiciones para dar los máximos niveles de seguridad. Esa es la idea. Porque generalmente cuando uno los llama, además uno está ansioso. Sí, sí. Sí, convengamos que la tecnología nos da soporte. Sí. La figura del médico y la contención del médico nunca va a ser cambiada por la tecnología. La tecnología nunca va a reemplazar al médico, porque el médico tiene algo que la tecnología no da, que es justamente la calidez y la calidad, las palabras, la tranquilidad y su sabiduría. Eso lo tenemos los seres humanos, gracias a Dios, y espero que jamás nadie nos reemplace. Bueno, ojalá así sea. Le agradezco mucho la presencia y probablemente a medida que vayan evolucionando en la incorporación, esto que parece ser una constante de la empresa, los vamos a seguir invitando para que nos cuenten. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y vamos a volver a la economía y vamos a hablar con la licenciada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que nos va a hablar sobre un estudio que recientemente han hecho y que seguramente va a despertar su interés. Vamos al corte y cuando volvamos estamos con la licenciada. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. Bueno, estamos con la licenciada María Acosta, que es la directora del Instituto de Investigaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que esta semana han presentado
una serie de consideraciones y de simulaciones sobre un par de temas que son, me parece que forman parte de la agenda casi de discusión pública en materia de economía, que es el tema vinculado al impuesto a las ganancias y el tema en particular a la retención de cuarta categoría y al tema en relación a qué significa gravar la renta financiera. Mari, te agradezco mucho la presencia en mi nombre y en el de Ricardo, que hoy no está. Bueno, no hay problema. Y bueno, la primera pregunta es si es técnicamente factible pensar en que se eliminen, al menos para algún tramo, las retenciones de impuestos a las ganancias de cuarta categoría. Las retenciones del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría por la relación de dependencia, en realidad, desde el punto de vista de la equidad tributaria, no deberían eliminarse. Lo que tiene son dos problemas que se han acentuado en estos últimos años por los incrementos salariales y la falta de actualización, no solo de las deducciones, sino también de la escala del impuesto. La escala del impuesto es una escala que en sus orígenes era progresiva, es decir, para ganancias hasta 10.000 pesos anuales se paga una alícuota del 9%. Y en el extremo superior, digamos, por más de 120.000 pesos de ganancias anuales se paga el 35%. ¿Qué ha pasado? Hoy esos 10.000 pesos han quedado totalmente obsoletos. O sea, nadie, digamos, puede, digamos, subsistir con solamente 10.000 pesos de renta en el año. Claro. A menos que coma por 6 pesos por día. Pero bueno, esa es otra discusión. Eso es en otro país, digamos. O en otra dimensión. Entonces, hoy esa escala hace que quien gane 121.000 pesos y quien gane 2 millones de pesos pague la misma tasa. Entonces, si se tomaron las medidas digamos, orientadas a esas dos cuestiones, sería perfectamente factible poder seguir implementando este impuesto en condiciones equitativas. Porque si lo eliminamos en el personal en relación de dependencia, pero le estamos cobrando a un cuentapropista o a un autónomo de una pequeña fábrica y le seguimos cobrando a un gerente de una multinacional, es inequitativo. Claro. Entonces, lo que habría que hacer es establecer deducciones adecuadas que no engloben al grueso de los asalariados y poner una cláusula de ajuste automático, ya sea por el aumento del índice del salario mínimo vital y móvil o de otra cuestión salarial, que todos los años en el mes de marzo eso actualice las deducciones y que abarque siempre la misma cantidad de personas o a quienes accedan a un determinado nivel de salario. Y a su vez, la tabla de alícuotas le permitiría, bueno, si alguien queda alcanzado porque de repente tuvo un incremento salarial importante, a una alícuota más baja. Claro, no pague el 35%. No a lo que paga una sociedad anónima, por ejemplo. Una pregunta. Es decir, parecería razonable, de acuerdo a lo que nos estás comentando, que se dijera, bueno, ahora el mínimo imponible va a ser más alto. Ahora, ¿el gobierno tiene posibilidades desde el punto de vista fiscal de hacer eso? ¿Qué significa en términos de costo fiscal? Si hoy, mejor dicho, si en el año 2012 se hubieran incrementado un 25% sobre los niveles establecidos el nivel de deducciones, eso hubiera significado aproximadamente 5.200 millones de pesos. ¿Eso en términos de la recaudación de ganancias? Primero en términos de, en el año 2012 hubo déficit fiscal primario de 4.200 millones, o sea, aumentar en 25% las deducciones hubiera más que duplicado el déficit fiscal. Hoy, por la cuarta categoría en su totalidad, según nuestras estimaciones, porque no es fácil detectar la información, y cuando digo cuarta categoría no digo solamente relación de dependencia, sino todo lo que es, digamos, la ganancia del trabajo personal, ya sea asalariado o no, llega a los 58.000 millones, o es lo que más o menos se calcula
para el año 2013, que puede llegar. Y si hoy tuviéramos un incremento del 25% en las deducciones, tendríamos 7.800 millones menos. Sí, más o menos, un poco más del 1%. Casi el 12%. Ah, claro, tenemos 58.000 millones y estaríamos en 7.000 y pico. ¿Cómo se cubre ese gasto? Bueno, una de las ideas que empezaron a circular, es decir, hay varios sectores que están absolutamente exentos de ganancias, pero uno de los más identificados son las rentas financieras o las de segunda categoría. Estas rentas actualmente tienen exención en cabeza de las personas físicas residentes en el país y de ya sea personas físicas o sociedades del exterior. Están absolutamente exentos. Tampoco es fácil calcular cuánto se podría recaudar, pero existe un concepto dentro de la ley de presupuesto que se denomina gasto tributario. Es decir, el Estado calcula cuánto deja de cobrar en impuestos, cuánto deja de recaudar por las diferentes exenciones de los diferentes impuestos, leyes de promoción industrial, etc. En el capítulo de ganancias, que ellos calculan aproximadamente 13.000 millones de pesos, que van a dejar de recaudar en este año por todas las exenciones. Hay dos ítems, que son los intereses de las colocaciones financieras en plazo fijo, caja de ahorro, y la renta de títulos, acciones y demás bonos. Hay otro ítem, pero ese lo consideran más significativo, que es el resultado de la venta, porque esa es otra renta. O sea, una renta es el interés que la colocación va dando mensualmente, y en el caso de acciones y títulos, cuando aparte yo me desprendo, lo enajeno, puedo tener un resultado positivo. Entonces, el Estado calcula que en el 2013 se va a dejar de percibir 5.300 millones de pesos. En el mejor de los casos, porque en los diferentes proyectos hablan de eximir a las colocaciones más chicas. Claro. Entonces ese es como que sería el 100%, no llegaría a cubrir los 7.200 que te decía antes respecto de aumentar las deducciones. Incluso hay que tener en cuenta que si bien también acá tenemos que ver equidad tributaria, gravar la renta financiera, digamos, a todas luces aparece como correcto, no solo por la recaudación, sino porque el impuesto es también una herramienta de política. El Estado puede decir, bueno, direccionar la tributación para orientar determinadas actividades. Pero existen algunos inconvenientes, o sea, hoy seguramente con un impuesto, o sea, gravar esa renta, podría traer el problema, o seguramente lo traería, de elevar la tasa de interés, porque, a ver, va a haber un diferencial. O sea, antes si yo conseguía un 15%, ahora voy a tener un 15% más la tasa del impuesto. Que va a haber una negociación entre quien coloca y quien lo recibe de quién paga esa diferencia. Lo cual hace presumible que las tasas van a subir, que subirían las tasas o tendrían que subir los rendimientos de los bonos o indirectamente el precio del bono. Y el otro problema es cómo puede incidir eso en las colocaciones. O sea, de repente hoy, si bien Argentina, o sea, el gobierno ha implementado un cepo cambiario y una serie de restricciones, lo cierto es que las divisas se siguieron yendo por diferentes canales, sobre todo de quienes tienen capacidad de hacer inversiones importantes, el contado con LIC y todo lo demás. Entonces, eso va a ser otro aliciente para que los capitales, digamos, se vayan del país. Así que es un problema serio, o sea, tiene que ser bien analizado. No es tan fácil, digamos, pensar no es fácil en reemplazar lo que ingresa por ganancias, cuarta categoría, salario. No alcanzaría para reemplazarlo, por un lado, y además o sea, porque hay un primer efecto que a lo mejor es una primera recaudación, pero
en una segunda vuelta, si hay menos colocaciones, eso redundaría en menos ingresos también. Entonces, yo creo que es un problema para analizar muy seriamente. Sí, además las colocaciones, digamos, las personas que tienen menos opciones y que dejan la plata a plazo fijo, que además tienen una tasa negativa hoy, deberían caer más todavía sus rendimientos si no aumenta la tasa de interés, ¿no? Sí. De todas maneras, en este estudio nosotros hicimos una investigación, o sea, no demasiado profunda, pero en general en el resto de los países de Latinoamérica hay algún grado de gravabilidad sobre estas rentas. Es decir que podemos pensar que, bueno, si en otros lugares están gravados, tampoco, bueno, lo pagan acá, también lo pagarían afuera. Bueno, de todos modos, en estos otros países no están enfrentando el problema que enfrentamos nosotros de inflación con tasa tan negativa de interés. No, exactamente. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Mari. Vamos a volver sobre el tema porque casi seguro que de acá en las elecciones va a resurgir una gran discusión sobre la necesidad de gravar la renta financiera y no castigar tanto los salarios, ¿no? Sí, seguramente. Así que muchísimas gracias en mi nombre y en el nombre de Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir a un corte y luego en el bloque final del programa. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Ada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. Bueno, estamos en el último bloque del programa. Me gustaría hacer un par de consideraciones. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un comentario en relación a lo que nos dijo Marcelo Capello de la preocupación sobre la performance macroeconómica de la Argentina y que ellos que van siguiendo la coyuntura y que ya, digamos, hubo una frase que me impresionó bastante que fue que hace bastante tiempo que ellos creen que no es sustentable este diseño de política económica, lo cual obviamente nos preocupa a todos. Y otro tema interesante es lo que nos decía María Acosta, que en sus estudios advirtieron las dificultades que tiene pensar de manera demasiado simplista sobre la posibilidad de sustituir los ingresos que actualmente vienen por impuesto a las ganancias sobre los salarios, que sustituirlo por un impuesto a la renta financiera. Creo que eso es una cuestión que la vamos a volver a discutir y de acá a octubre, como le decía yo a ella, vamos a tener seguramente muchas opiniones sobre el tema. Pero me gustaría, hacia el final del programa, hacer una consideración sobre un tema que en una oportunidad tratamos, que tiene que ver con, en una oportunidad de la denuncia de la ANATA sobre los fondos que se iban, los fondos de un empresario cercano al gobierno y que han generado incluso una investigación judicial, ¿no? En aquella oportunidad, seguramente ustedes recordarán, hicimos mención al banco al cual aparecía como destinatario final de los recursos de una empresa cuyo titular era el hijo del señor Lázaro Báez. Ese banco es el banco Lombard Odier.
Es un banco que su casa central está en Suiza. El Banco Lombard Odier no es un banco como el que probablemente usted esté acostumbrado. Esa imagen que usted ve allí es una casa muy elegante, casi un palacio, que está en una de las principales calles de Ginebra. Una calle que se llama algo así como calle de la Correría, porque es una calle que en el pasado, hace varios siglos, se reunían las personas que iban a Ginebra y había una gran actividad en relación a trabajos para herrar caballos y carruajes, y solían correr por esa que hoy es una calle bellísima del centro de Ginebra, solían realizarse carreras. Bueno, en esa calle, en esa calle que digo que se llama de las Correrías, en el 11 de esa calle, muy discretamente está la sede central de Lombard Odier. Lombard Odier es un banco que no es como el banco que probablemente usted esté acostumbrado. Bueno, es obvio que se ve que es simplemente una casa. Es un banco de los que en Suiza se llaman bancos privados o bancos de gestión de fortuna. El Banco Lombard Odier es un banco que fue creado en el siglo XVIII y que además está en la 8ª generación de sus socios, que son 8. Uno de ellos es Lombard, el otro es Odier, los otros son menos conocidos. Pero para que tengan una idea, el banco desde mediados del siglo XX, en 1951, instaló su primera oficina en el exterior, que fue en Montreal. A partir de allí ahora tiene oficinas en 20 lugares del mundo y es un banco que no tiene muchos clientes, pero que tiene clientes de mucho dinero. De hecho, el responsable en España de Lombard Odier mencionó hace poco tiempo en una nota que estaban gestionando patrimonios del orden de los 118.000 millones de euros, ¿no? Esto que le digo es porque este es un banco que más de una vez ha parecido complicado en problemas de recursos que no se conocen o que están cuestionados. Para que nos ubiquemos, además del caso que de hecho tuvo repercusión en Suiza y que ahora recientemente Suiza le acaba de comunicar a Argentina que no le va a dar información sobre esa cuenta, y no se la va a dar porque en Suiza solamente da información de cuentas en que esté probado que están vinculadas o con el terrorismo o con el narcotráfico y no con la evasión tributaria, por ejemplo, que no está tipificado como un delito en el cual se vean obligados a hacerlo. Además, los bancos suizos en general son bastante renuentes a dar información, y por más que acá en nuestro país se anunció que íbamos a firmar un convenio con Suiza para tener información en los fines tributarios, es muy probable que eso finalmente no ocurra. En este caso concreto, el Banco Odier hace algunos meses es el banco en el cual el tesorero del Partido Popular, señor Bárcena, con sus denuncias está haciendo, digamos, generando un tembladeral en el gobierno español. El banco es el Banco Lombard Odier. El Banco Lombard Odier es el banco en el cual está la cuenta a nombre del hijo del señor Lázaro Báez. Y yo diría que lo más probable es que no tengamos finalmente noticias, a pesar de que el banco anunció en un comunicado oficial que esa cuenta la había cerrado. Quisiera terminar con esto. Los bancos suizos en general tienen dentro de su patrimonio, digamos, para presentarse, no dar mucha información. Y recientemente en Suiza, como hemos comentado en otro programa, se rechazó un acuerdo que había con el gobierno de los Estados Unidos para dar información sobre personas de Estados Unidos que habían hecho depósitos en bancos suizos presumiblemente con maniobras de fraude fiscal. De manera tal que no tenemos que tener muchas expectativas de que vaya a haber por esa vía una solución a la discusión que hay aquí sobre estos fondos. En todo caso lo debería resolver la justicia argentina, porque no va a tener muchas chances de tener esa cooperación. Terminamos el programa, les agradecemos que hayan estado allí, los esperamos seguramente para el próximo programa, en el cual ya va a estar quien lo conduce habitualmente y con profesionalidad, que es el señor Ricardo Fonseca. Muchas gracias, buenas noches. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles.